Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitoño y tenemos un episodio muy interesante. Tenemos muchas voces de la semana, tenemos un comentario editorial un poquito largo, tal vez un poquito más largo que los demás, pero bueno, los temas así lo ameritan, y tenemos una charla muy interesante, muy relajada y muy profunda con Martín Yesa, que es diputado nacional, pertenece al PRO, fue intendente de Pinamar en 2 oportunidades y es presidente de la Asamblea del PRO. Y con él vamos a hablar de lo que está pasando en el sistema político argentino, obviamente centrados en lo que está pasando desde dentro del PRO. Él ha tenido una controversia bastante fuerte días atrás con Patricia Bullrich, que fue la presidenta del partido hasta hace muy poco tiempo. Bullrich dice que ya el PRO está absorbido por la Libertad Avanza, mientras que Yesa y otros como Mauricio Macri dicen no, el PRO sigue siendo el PRO, más allá que tengamos puntos de apoyo a este gobierno, más allá que no los vamos a obstruir, pero nosotros seguimos teniendo una identidad propia. Bueno, de todo este tipo de cosas vamos a hablar con Martín Yesa en una charla que me parece a mí bastante interesante. Una charla distendida, amable y que es más importante lo que dice el entrevistado que lo que dice el periodista, en este caso yo. A todos aquellos que tengan ganas y que puedan, que su bolsillo lo permita, ahora que está bajando la inflación, pueden colaborar, si así lo quieren, con el sostenimiento de Micromundos. Aquellos que tengan ganas de donar, que les sobra algún mango, pueden hacerlo. Nosotros encantados de la vida. En la descripción del episodio les dejo el link para poder hacer sus donaciones, que nosotros vamos a estar muy pero muy contentos, pero por sobre todo muy pero muy agradecidos a todos ustedes. Ahora, las voces de la semana. Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos, y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Y en línea también con lo que habíamos manifestado nosotros sobre el famoso tuit y tal vez el episodio desafortunado de que se han mezclado en esos valga la redundancia, episodios, cuestiones de pasión futbolera o futbolística con cuestiones de Estado, cuestiones de diplomacia o la posición del gobierno. Así que en esa línea el presidente del par francés, Macron, agradeció porque efectivamente aclaramos que entendíamos que la posición del gobierno era otra. Simplemente eso. Y el presidente me llamó dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta, tanto en posteos como en reposteos, o como se llamen, que el presidente ha hecho en las últimas horas. A ver, lo de idiota se lo tomo, lo de chanta, ponele. Lo de dinosaurio ya me parece que no va, ¿no es cierto? Yo tengo la cabeza bastante abierta y no estoy preso de ninguna ideología ni ningún fundamentalismo. Yo tengo la cabeza bastante abierta para la edad que tengo. Y lo de ensobrado creo que amerita una denuncia al presidente Milei, que no sé si haré, que yo veré si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de eso ensobrado. Me parece que ya es una cosa exasperante, ¿no es cierto? En todo caso, el presidente debiera mirar un poco más cerca de él, ¿no es cierto?, de este séquito de periodistas que lo rodean, para ver quién está más o menos ensobrado en la Argentina. Nosotros dejamos después de 4 años, un país que creció 3.5 su Producto Bruto Interno. Es lo que calcula el fondo que va a caer este año Milei. Macri había dejado un país con 3.9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido 1,5 puntos. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, porque se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra algunos, y la verdad es que
Los datos que estoy dando son datos, ¿eh? ¿Por qué el gobierno no pudo salir del cepo todavía? Yo creo que el cepo es nefasto. Hay que sacarlo lo antes posible. Y ahí las palabras clave son lo antes posible. ¿Cuáles son los costos que hay que pagar para salir del cepo? Diría que hay 3 costos que enfrenta un gobierno salir del cepo. El primer costo que paga el gobierno es un salto en la inflación si sale con una brecha alta. Costo 2. Si salir del cepo sin reservas, es probable que sufra más volatilidad cambiaria. El tercero es que requiere tasas en pesos más altas. Tal vez piensa que si la inercia inflacionaria es menor, la inflación sigue bajando un poco más, entonces los riesgos de salir del cepo son menores. Yo conozco muy bien lo que es el Banco Central, he estado muchas veces, sé cómo se manejan hoy las cosas. Y además, fíjate, una semana después salió que se estaban gastando, estaban poniendo el oro. En las reservas de oro. Las reservas de oro. Hasta el oro se están llevando. Hasta el oro. Lo pasé hermoso, la verdad que sí, me encantó la ópera, me encantó el Colón, me encantó la compañía. La compañía. Hablando de compañía, ¿cómo fue esa invitación? ¿Cómo fue esa invitación? ¿Es verdad que hubo un llamado telefónico personal? Sí, para invitarme, sí. Y no, nada, te invito a estar en la ópera, queremos invitarte. ¿Y le dijiste que sí enseguida? Sí, le dije que sí enseguida, me pareció lindo, un plan lindo. Te pregunto, Sí. ¿te parece atractivo, Milei? Sí. Muy bien, ¿te parece atractivo? Arrancamos con el comentario editorial de Micromundos de este episodio. Primero escuchábamos a la vicepresidenta Victoria Villarroel justificando, explicando su famoso tuit en contra de las potencias coloniales, un poco a destiempo, ¿no? Y atacando a Francia. Bueno, lo cierto es que la vicepresidenta habla que ella quería defendernos. No sabemos de quién quería defendernos porque nadie nos estaba atacando. Probablemente haya tenido algún tipo de problema, pero me parece ahí que tiene un problema interno la vicepresidenta. Y después, como para dejar bien en claro que el problema sigue subsistiendo, el vocero presidencial Manuel Adorni explicaba que en el marco de la visita del presidente Milei a Francia en ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, allí se había reunido con el presidente Macron y Macron le había agradecido el pedido de disculpas de Karina Milei, que fue hasta la embajada de una potencia colonial a pedir disculpas. Que nadie piense que esto está vinculado con ninguna práctica ya descrita por la diputada Lemoyne. Bien, lo cierto es que acá hay un problema serio que ha dominado bastante la semana que acaba de terminar y es la relación de Victoria Villarroel con el gobierno. No especialmente hablo del gobierno donde lo incluyo a Milei, pero no hablo exclusivamente de Milei, donde ya se sabe que la relación es mala. Creo que Villarroel está enfrentada con el gobierno, y creo que está enfrentada con el gobierno no por un tema simplemente de estilos, sino por un tema ideológico. Pero además del tema ideológico, a mí me parece que en el gobierno empezaron a entender y a darse cuenta que si el gobierno fracasa, porque siempre está en los círculos de poder y en los círculos económicos y en el círculo rojo, siempre se habla de la posibilidad que Milei tenga una salida anticipada del poder. Esto los grandes medios no lo dicen demasiado, pero esto es de lo que se habla. Yo nunca escuché con otro gobierno que esto fuera así. Entonces, hasta hace poco decía, bueno, ¿cuál es la salida si el gobierno de Milei fracasa? Y yo era uno de los que decía, mucha gente también lo hacía, que no había salida en la Argentina, ¿no? Brasil pudo salir de Bolsonaro a través de Lula. Los Estados Unidos pudieron salir de Trump vía Joe Biden, independientemente de lo que pase ahora con las elecciones, donde vamos a ver cuál es el papel que desempeña Kamala Harris. Pero más allá de eso, estos dos países que sufrieron procesos políticos, si se quiere, y salvando las distancias y los matices,
parecidos a los que está viviendo la Argentina tuvieron una salida democrática a través del sistema de partidos políticos tradicionales. En la Argentina eso no se ve. En la Argentina, hoy por hoy, la salida ante una crisis institucional no se ve a través de partidos tradicionales. Entonces, ¿cuál es la única salida que te queda? Victoria Villarruel. Yo no estoy diciendo que Victoria Villarruel esté planeando hacer un golpe a Milei, para nada. Muy lejos de eso, ni tampoco que Milei esté por caer. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy planteando es que ante la eventualidad de una crisis institucional hay una salida que es la vicepresidente. Por supuesto, hay un montón de cosas que tienen que pasar antes. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es que ideológicamente están cada vez más separados. Villarruel, yo desde el punto de vista ideológico la podría enmarcar en una peronista de derecha conservadora. Yo me imagino a Villarruel sin ningún tipo de problemas negociando con la CGT. Sin ningún tipo de problemas. Me la imagino así. Villarruel es los militares, el peronismo de derecha y la iglesia. Yo la veo, ese es el, si yo la tuviera que describir, digamos, en 4 palabras, diría que es eso. ¿Y qué le pasa? ¿Cuál es el escollo con el que choca el gobierno, con el que choca Karina Milei? No la pueden echar. O sea, pueden echar a cualquiera, pero no la pueden echar a ella. Porque a ella la votaron tanto como a Milei. Obviamente ella llegó ahí por Milei. Pero los votos también los tiene. Entonces acá hay un problema. Así que bueno, Adorni deja en claro esto. Después lo escuchamos a Marcelo Longobardi. No hace falta que yo les diga a ustedes quién es Marcelo Longobardi. Contestándolo al presidente, que lo llamó dinosaurio, idiota, chanta y ensobrado. Todo eso le dedicó el presidente Milei a Marcelo Longobardi. Persona por la cual yo tengo, y esto digamos lo advierto antes de decir lo que voy a decir, le tengo un gran aprecio personal a Longobardi desde hace mucho tiempo. Él fue muy generoso conmigo. Más allá que lo respeto como periodista, más allá que no significa esto que comparta todo, me guste todo, pero digo, no se puede negar que Longobardi es uno de los periodistas exitosos de la Argentina y es uno de los periodistas que desde hace más tiempo, diría yo, viene marcando la agenda de las noticias y tiene una forma muy particular de contar las noticias. El presidente siempre dice, yo no le puedo responder a un periodista si dice una cosa que está mal. Sí, le puede responder el presidente a un periodista. Es más, un presidente puede debatir con un periodista si considera que lo que está diciendo ese periodista es equivocado y es erróneo. Perfectamente. Ahora, lo que me parece que el presidente no puede hacer, y esto todavía aparece mucho más expuesto en el caso de Longobardi, que es un tipo muy educado, lo que no puede hacer, me parece a mí, un presidente es denigrar como lo hace Milei, porque Milei se olvida. O sea, esto no es contestarle a un periodista que está equivocado, e incluso a un periodista que según Milei está ensobrado. Y después, no, Longobardi dice, bueno, voy a ver si me pongo a hacer la denuncia a Milei por decirme ensobrado. Yo creo que Longobardi tiene que hacer la denuncia. Creo que lo tiene que llevar a juicio a Milei, porque creo que Milei debe responder ante la justicia. Tiene que explicar de dónde dice él que Longobardi es ensobrado. Y además, al final, Longobardi dice, bueno, y lo que sería bueno, larga una acusación, dice, lo que sería bueno es que el presidente, para buscar periodistas ensobrados, se fije en el séquito de periodistas que lo rodean. Y yo ahí me vino enseguida a la mente el nombre de Johnny Viale, ¿no? Que va a Olivos a ver ópera y al mismo tiempo es vecino de espacio de Longobardi en Radio Rivadavia. Hay otros periodistas muy cercanos al presidente. El presidente tiene un sistema, ¿no?, de periodistas. La mayoría de ellos habitan en La Nación Más, que es como el medio oficialista por antonomasia, ¿no? O sea, se ha transformado La Nación Más prácticamente en una cadena de noticias estatal. Luego lo escuchábamos a Alberto Fernández. Alberto Fernández, el expresidente de la Nación,
hace algo que hacen casi todos los expresidentes. Nos explican que ellos nos dejaron viviendo en un país nórdico y que ahora estamos viviendo en el peor lugar del mundo. El problema es que pasan los presidentes, todos esos que nos dicen que nosotros estamos viviendo en un país nórdico y no nos damos cuenta, y casi que no somos merecedores de eso, pero todos sentimos siempre que vivimos en un país africano, con el perdón de los africanos. Así que Alberto Fernández tendría que pensar por qué razón él ni siquiera pudo presentarse a una reelección. Primer punto. Segundo punto, el expresidente de la Nación debería preguntarse si su gobierno fue tan bueno, ¿por qué ganó un presidente que nos está usando de experimento mundial como es Milei? O sea, hay que estar repodrido de un sistema para votarlo a Milei. Hay que estar muy... Yo entiendo por qué la gente votó a Milei. Porque hay que estar muy harto de todo. Del PRO, del radicalismo, de la izquierda, del peronismo en todas sus variantes y en todas sus franquicias, para votar a Milei. O sea, terminamos en Milei. Es un experimento esto. Entonces, me parece a mí que Alberto Fernández debería hacer una autocrítica junto con todo el peronismo. Porque, como bien dice Julio Bárbaro, tanto el peronismo como Macri, en menor medida, nos han traído acá, nos han traído a Milei. Luego aparece Guido Sandleris, que fue presidente del Banco Central durante la última parte del gobierno de Mauricio Macri. Sandleris explica, me parece a mí, con muy buen criterio, los riesgos de salir de un cepo, del cepo que tenemos ahora, ¿no? Y que, bueno, hay que buscar el momento. A mí me parece que el gobierno perdió un muy buen momento, una muy buena oportunidad para salir del cepo cuando la brecha era del 16%. Me parece que ahora cada vez se le complica más porque la brecha está alrededor del 40, 41. Entonces, claro, eso va a ser complicado. Ahora, todos los economistas, independientemente la visión que tengan, incluso aquellos que como Sandleris o como Joaquín Cotani, el ex viceministro de Luis Caputo, que escribió una columna impresionante en La Nación que hizo mucho ruido, todos dicen que vamos a tener una llamarada inflacionaria, como se dice ahora, ¿no? Cotani, en el artículo de La Nación, dice la competencia de monedas, porque él está diciendo, bueno, salgamos del tema de la idea de dolarizar y metámonos en la competencia de monedas. Dice, la competencia de monedas consiste en permitir la libre circulación del dólar como moneda de cambio y reserva de valor junto al peso. Pero para que funcione bien hay que eliminar el cepo, dice Cotani, coincidiendo con Sandleris. Cosa que el gobierno no quiere hacer por el momento por temor a que la inflación se dispare. Y además, y acá me meto en un tema político, convengamos que la inflación es el único resultado concreto, beneficioso, que el gobierno puede mostrar. Yo sé que alguno va a estar pensando, bueno, pero ahora salió que el salario real empató con la inflación. Claro, sacaron abril en diciembre en la medición que publicó el diario Clarín el viernes pasado. Este es el problema. Entonces, claro, quedó todo eso un poco tergiversado. Ahora, cuando comparás punta contra punta, el interanual es algo que viene bajando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece a mí que hay que tener cuidado cómo se leen, algunos, diría yo, algunos datos. Hubo un artículo muy fuerte, una crítica fuerte del Financial Times, que dice así: la luna de miel de Milei en el mercado termina mientras los inversores cuestionan el plan económico. Dice eso como título del Financial Times. El año que viene la Argentina afronta vencimientos de deuda por 9.000 millones de dólares y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es de dónde la Argentina va a sacar semejante plata y si no tiene la plata,
si la Argentina va a poder hacer una renegociación de esos títulos, un rollover, ¿no? El Financial Times también afirma que el gobierno, en vez de utilizar reservas para sostener al peso, hará que no sea, eso hará, que sea más difícil llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque esas prácticas de utilizar reservas para sostener al peso y para que el dólar no se vaya y haya dólares baratos es algo que al Fondo Monetario no le gusta. Perdónenme, pero tengo una letra tan mala que a veces no la entiendo ni yo. Así que después de escucharlo a Guido Salderis, venía Patricia Bullrich hablando. Patricia Bullrich, cuando era candidata del PRO a presidente, que le pegaba a Javier Milei, ¿no? Le decía de todo, como Javier Milei le decía a ella. Y ahí hace una crítica al kirchnerismo. Dice, hasta el oro se están llevando, alertando en una entrevista que le hace Jorge Lanata, hasta el oro se están llevando. Esto lo digo, y esta grabación la pongo, por la polémica que hay en torno a que el Ministerio de Economía habría enviado remesas de oro a Londres. Algo parecido a lo que en su momento hizo la Venezuela de Maduro, que se está extinguiendo. Esperemos. Este episodio se está grabando el viernes. El próximo domingo son las elecciones venezolanas, así que hasta el momento no se sabe, pero vamos a estar seguramente el domingo agarrados a la tele. Pero bueno, son estas declaraciones. Bullrich es como la reina de la doble vara. Bullrich finge demencia. Bullrich no se acuerda de Bullrich. Bullrich empezó una nueva vida dejando al PRO detrás, dejando a ella misma detrás. Bullrich ya no se da a acordar cuando era peronista. Bullrich ya no se da a acordar cuando era amiga de Macri. Bullrich ya no se debe acordar cuando fue ministro de Fernando de la Rúa. No se debe acordar de nada. Por supuesto, tampoco se debe acordar cuando criticaba el kirchnerismo, alertando a los gritos que se estaban llevando el oro. Parece que si se lo lleva el kirchnerismo está bien, si está mal, y si se lo lleva Toto Caputo está bien. Y después, final para cerrar las voces de la semana, escuchábamos a la señora Amalia Yuyito González, que salió con el presidente y explicaba algún pormenor de su noche con el presidente en el palco presidencial del Teatro Colón viendo la ópera Carmen, ¿no? Que le pareció un buen plan y ella fue. Digamos, Yuyito le gusta a Milei, ya lo dijo, le parece atractivo, está contenta. Algunos dicen que hay rumores de romance. Lo cierto es que ya me imagino las columnas políticas de los medios diciendo que hay tensión porque Karina Milei no aprueba a Yuyito. Seguramente será algo así. Pero parece que en la Argentina Yuyito es una política de Estado. Yo tendría que ponerme ahora el VIP, por lo que acabo de decir. Ese VIP que pongo después de a veces de algunos cortes que no me gustan como una suerte de crítica. Bueno, yo debería hacer lo mismo. Bien. Esto era para terminar con algo de gracia. Me parece perfecto que el presidente esté contento conociendo a una señora. No quiero dejar pasar esto, lo que les voy a contar ahora, sobre unas declaraciones que hizo Diana Mondino, que todavía sigue siendo la canciller, aunque parece que cada vez está más complicada y más débil políticamente, que creo que fue una charla en el Rotary. La señora Mondino dijo en relación con las Islas Malvinas, ellos, por los ingleses, con suerte son inquilinos de las Malvinas, nosotros somos los dueños. Yo le pediría a la señora Mondino que hasta tanto no termine por ser eyectada del gobierno por obra y gracia de la señora Karina Milei, y después seguramente el toque final lo pondrá el gordo Dan, que trate de no hacer comparaciones ni paralelismos que son peligrosos y que son preocupantes. A ver, el acto de alquilar una propiedad siempre es un acto voluntario entre las partes. Está el inquilino y está el propietario. Y ambas partes celebran ese contrato de alquiler en forma voluntaria. Acá no hay nada voluntario que yo sepa. Me parece que Mondino tiene otra visión del tema. Siguiendo el razonamiento de Mondino,
que los ingleses son inquilinos, quiere decir que los ingleses están allí gracias a nuestra propia voluntad y a la de ellos. Y esto es muy complicado porque, aunque parezca una pavada, la Argentina siempre ha dicho que es un territorio usurpado el de las Malvinas, ¿no? Y que por eso hay un mandato constitucional a hacer permanentemente el reclamo de la soberanía, ¿no? Olvida la señora Mondino que en un contrato de alquiler se paga, el inquilino paga lo que se llama un canon locativo. Yo no veo que los ingleses nos estén pagando nada por alquilar las Malvinas, como dice la señora Mondino. No nos están pagando nada. Los ingleses no son inquilinos, son usurpadores de las Malvinas. Esto que parece una pavada, que dice Mondino, es una pavada. Además, me parece a mí que inclusive lo que dice Mondino es menospreciar la guerra y los muertos que perdimos en esa guerra. Y me parece que hay que tener mucho cuidado con esto, y ya acá me aparto de un tema jurídico y me meto, sí, en un tema emocional, cosa que este gobierno parece no tener, pero hay muchas familias que están llorando a sus muertos. Hay muchos excombatientes que siguen llorando Malvinas, y que me parece que lo que podemos hacer es respetarlos, y si no sabemos qué decir, guardar un prudente silencio. Ustedes fíjense que recién ahora los excombatientes empezaron a hablar. No es casualidad que se esté hablando tanto de Malvinas. Y es porque los excombatientes recién ahora pueden hablar. Así que que la señora Mondino, que no es versada ni en derecho, ni en relaciones internacionales, a pesar de ser la canciller, yo le pediría, es una persona que conozco hace mucho tiempo y que la aprecio mucho, pero le pediría que tuviera un poquito más de cuidado, que sea un poquito más serena en sus expresiones, que no se olvide que es la canciller de la Argentina, y que hay cosas que pueden complicar el reclamo argentino. Acá los ingleses no son inquilinos, son usurpadores de las Malvinas, desde el punto de vista jurídico inclusive, así lo dicen las Naciones Unidas. Entonces, sería bueno que haya expresiones que Mondino deje de utilizar. Lo digo esto, ¿no? con la mejor de las ondas posibles. Tenemos una entrevista, una charla muy interesante con Martín Yesa. No te la pierdas. Para presentar a nuestro invitado de esta semana lo voy a poner así. Yo creo que como consecuencia política de la llegada de Milei, lo que está haciendo es generar un reseteo en el sistema político argentino que todavía no empezó a acomodarse. Todavía no sabemos cómo termina ese mapa, que seguramente se va a ir delineando y definiendo con mayor precisión a medida que avancemos hacia las elecciones del 2025. Dentro de esa gran foto que tiene que ver con el sistema político argentino, lo tenemos al PRO, que está en una situación, al igual que está el peronismo, con, yo diría, un revuelo interno. Y me interesa hablar mucho sobre este tema y sobre otros, por supuesto, con Martín Yesa, que fue intendente de Pinamar en 2 oportunidades, que es diputado nacional actual, que es el presidente de la Asamblea del PRO, y que además para mí tiene una importancia interesante, que es que por generación él tendría que estar del lado de Milei y se quedó del lado del PRO. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Martín. Bueno, muchas gracias por la conversación. Son todos temas sumamente interesantes para hablar, así que con mucho placer a disposición para hacerlo. Bueno, a ver, lo primero que te preguntaría como en una descripción general es cuál es la situación interna del PRO. A mí por momentos, te voy a ser honesto, me cuesta saber si son oposición, dialoguista,
racional, o si prácticamente ya son parte del oficialismo. Y no es chicana, ¿eh? No, lo sé. No, yo te lo pongo en estos términos. El PRO tiene el suficiente tamaño como mirá, fíjate, le pasa al radicalismo algo parecido, por el tamaño que tiene el PRO hoy, por la historia que tiene el PRO, porque hay intendentes, gobernadores, diputados, ¿no? Gente con distintas trayectorias, trayectorias con distintas ondas longitudinales, digamos, más cortas, más largas, ¿no? Yo lo que veo es que es un poco de todo eso a la misma vez. ¿Por qué? Porque a la política la hacen personas y las personas tienen estas distintas historias, ¿no? Entonces yo te cambio el enfoque, por ejemplo. Entonces te digo, mirá, el PRO hoy hay una parte de él, o sea, te diría, hay como dos grandes grupos. Un grupo que extraña el pasado, digamos, que extraña Juntos por el Cambio, lo que fue Juntos por el Cambio. Sí. A mí me pasa en el Congreso, pero ni siquiera como una cosa racional en donde vos, o sea, en un plano absolutamente humano, Martín. Hay gente que tiene muchos años de vínculo, ¿no? Con personas que, no sé, de la coalición cívica, del radicalismo, en la Cámara, por ejemplo. Entonces hay gente que extraña eso. ¿Viste? Tener una diaria con gente con la que laburó 8 años, y de repente de un día para el otro se dejó de trabajar. Y eso, bueno, ya sabés, uno lo aplica a las relaciones personales y se pone más complejo. Después hay una parte del espacio que piensa que hay que irse ya con La Libertad Avanza, y después, o sea, ese es como el otro gran grupo, te diría como el más vistoso, ¿no? Hoy por hoy. Y yo te agrego el tercer grupo, el más chiquitito, que es en donde estoy yo, por ejemplo, y creo que algunos, como yo, no sé, a Mauricio yo lo pondría en este grupo también, en este grupo chiquitito a nivel cantidad de dirigentes, que es que creemos que el PRO se tiene que convertir en algo nuevo, en algo diferente, innovar, estar a la altura de las circunstancias. Vos de la conversación decías, che, fue un cimbronazo, le está pasando un montón de partidos políticos que están como tratando de encontrar una brújula, una hoja de ruta, ¿no? Y es cierto, pero la política tal como la conocimos es muy difícil, digamos, el sistema político en la Argentina tal como lo conocimos va a ser muy difícil que siga vigente. Está en un proceso. Entonces nosotros entendemos que con lo que fue el PRO no alcanza, es un partido político con una trayectoria, con una experiencia, con una identidad, y por lo tanto creer que, no sé, como que lo podemos resolver haciendo una fusión. Hay mucha gente que no se sentiría identificada. Entonces creemos que el PRO, sencillamente para contribuir y ser parte de la solución en la Argentina, es, mientras el presidente Milei lidere el cambio, sobre todo cuando hablamos del cambio en lo económico, ¿no? Sí. El cambio en lo económico, ya saben que van a contar con nosotros, como ya contaron con nosotros en estos meses, mientras el mundo, saliendo de la Argentina, está en un montón de otras discusiones en donde no solamente vinculado a la representación, sino en la manera de gestionar, gobernar. Hay una irrupción de tecnologías exponenciales que están, reconstituyendo el mundo, y eso a la política argentina no ha llegado, no puede llegar, porque todavía estamos discutiendo si la inflación tiene que ser de un dígito anual o no, cosa que el mundo resolvió hace 40, 50 años, Martín. Por eso, una vez que esa X quede despejada por el presidente en este valiente rumbo que ha adoptado, creemos que se van a abrir muchos otros temas que hace años, décadas no se pueden abordar en Argentina. A ver, antes de preguntarte por Patricia Bullrich, que vos has tenido definiciones, creo yo, bastante fuertes, porque sos en términos generales un tipo tranquilo, déjame preguntarte sobre Macri. A ver, sobre Macri, desde que el PRO pierde las elecciones, o Juntos por el Cambio pierde las elecciones, se hace el siguiente planteo que lo debes haber escuchado. Macri primero horadó la candidatura de Rodríguez Larreta, lo limó, perdió la interna con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no era una buena candidata, Macri tampoco le terminó de dar el apoyo y coqueteaba con Milei. Patricia Bullrich pierde con Milei, fuerza una alianza con Milei para tratar de coparle el gobierno probablemente. Milei es más vivo, no acepta esa alianza, o el entorno de Milei no acepta esa alianza, y ahora Macri quedó en el medio del río, porque si el gobierno tiene éxito,
bueno, el éxito es de la Libertad Avanza y de Milei y nunca del PRO o quienes lo ayudaron. Pero si Milei no tiene éxito, se lleva puesto al PRO. Este es un poco el panorama general que se hace sobre eso. ¿Lo compartís en parte o nada? Te voy a agregar una perspectiva, Martín. Yo, salvando las escalas, sí, me presenté en 10 elecciones como intendente y en distintos... 10 elecciones contando las PASO y las generales, ¿no? Uh-huh. En todas tuve la suerte de ganar. Acá en Pinamar, por ejemplo, en 2015 éramos 19 candidatos a intendente. Y yo te voy a cambiar el enfoque. Además, primero te voy a cambiar el enfoque y después te voy a agregar un dato de la realidad, porque yo intenté colaborar con los dos equipos, tanto con el de Horacio como con el de Patricia. Entonces tengo información de adentro. De los dos lados. Entonces, le pueden mentir en off a los periodistas, pueden mentir en on en una entrevista, pero no, en un cara a cara yo te puedo asegurar que lo que te voy a decir no me lo podrían desmentir de ninguna manera mirándome a los ojos. En los dos equipos de campaña decían que Macri ya fue. En los dos equipos. Uh-huh. Y yo lo que les decía es, bueno, mirá, yo no sé, lo que vos decís, tus números y demás, tus lecturas, habrá que ver. Yo lo que te digo es que si sencillamente te dedicás a fidelizar a las personas que ya votaron a Mauricio, y vas a estar mucho más cerca de un posible balotaje. Pero por lo pronto, si me dís 10%, o sea, yo te entiendo, pero me parece que no entiendo qué es lo que estás representando. Y además hay un componente humano, que son estas cosas que le pasaron a los dos equipos. Hay un componente humano en donde, no sé, incluso los números te podrían decir una cosa, te podrían decir otra, pero ¿quién sos vos si una persona que te apoyó a lo largo de tu vida, de tu carrera, en tu crecimiento, vos te dedicás a decir que ya fue, que hay cosas que no compartís, que vos hubieras hecho diferente? Bueno, para eso primero tenés que llegar. Entonces, ahora te hablo como competidor. Sí. ¿Vos querés ser presidente de la Argentina? Y te ponía, no sé, y no pudiste superar el liderazgo de un partido, de un partido político en donde vos ya pertenecés. Y bueno, si no pudiste superar ese liderazgo, quizás tampoco podías presidir la Argentina, no lo sé. O sea, si eso realmente es así, no estabas lo suficientemente preparado para hacerlo mejor. Ahora, si vos querés gobernar la Argentina, es decir, gobernar un país, no solamente tenés que ganar las elecciones generales, el primer paso es que te conviertas en el líder más fuerte, el que mejor representa el futuro, el que mayor consenso genera en un montón de gente. Si no lograste eso, la culpa es de Mauricio. Incluso conceder, no sé, te digo, bueno, a ver, está bien, ni te voy a discutir, yo lo conozco a Mauricio y sé que hizo todo lo que le pidieron. Es más, yo no sé si te acordás, Martín, cuando empezó la campaña de Patricia hacia la general, sí, le pidieron que no apareciera. Me acuerdo. Entonces dice, bueno, ¿y qué les gustaría que haga? Dice, no sé si podés ir a Córdoba a repartir folletos. ¿Qué hizo Mauricio, Martín? Fue a Córdoba. Se fue a repartir folletos a Córdoba, sí, obviamente. Pero espera, para también todos los medios nacionales fue una noticia. Me acuerdo. Que el expresidente de la Nación se fue a repartir folletos a Córdoba. Está bien, pero al mismo... quieren que haga? No, pero salió en todos los medios que Mauricio, entonces está corriendo el protagonismo de la candidata. Bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Quieren que me corra? Sí, corre. Sí, pero pará, al mismo tiempo... ¿Querés que hable por vos? ¿Querés que lo ane los razonamientos de lo que haríamos con la economía por vos? ¿Querés que vayamos al debate por vos? Hay cosas que yo te lo tomo, pero no sé si nuestros candidatos tuvieron su mejor versión en su posicionamiento, en su relación con la sociedad, en los debates. Yo no sé si esa fue la versión que mejor representó al PRO y también eso fue parte de los resultados. Me parece que reducirlo a Mauricio es muy poquitito y que incluso además, que agrego, me consta de manera absolutamente personal porque estuve metido ahí y sé las cosas que nos pidieron y las cosas que escuché de ellos, sé que es mentira. Pero al mismo tiempo que él lo mandaron a repartir folletos a Córdoba, tenía un coqueteo con Milei en ese, digamos, en la campaña. Te invierto la lógica. ¿De dónde salía el próximo presidente de la Argentina, Martín? ¿Cómo de dónde salía? En junio del año pasado. Sí. Salía de Juntos por el Cambio. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Ustedes tenían todo para ganar. Y después, lo otro que sabíamos es que balotaje iba a haber seguro, ¿o no? Sí, también.
Entonces alguien tiene que hacer el trabajo de coquetear con el que va a salir tercero. Pero ¿qué pasó? El tercero se convirtió en todo el primero. mundo pensaba que iba a salir tercero, salió primero. Claro, está bien. ¿Por qué? Perdón, yo te agrego información, es sencillamente, lo digo para corroborar, Martín. ¿Te parece muy loco esto que te estoy diciendo? No. ¿No eran las hipótesis con las que trabajábamos? ¿Todos? Sí, estoy de acuerdo. Lo que me parece a mí, estoy tratando de recordar al mismo tiempo que hablo con vos, por favor, lo que yo decía y lo que pensaba en ese momento. Me parece que esto que vos planteás, que es perfectamente razonable, también lo podés hacer desde las formas de otras, porque quedaba como que Macri se te quería tirar en palomita para hacer un acuerdo con Milei. La propia Patricia quiso hacer un acuerdo con Milei también. Lo hizo al día. Y el propio Milei también. ¿Te acordás que decía el propio Javier decía, sería muy buena hacer una PASO interna con los halcones del PRO? Y sí. O sea, fíjate que no era una hipótesis muy loca a la que no renunciaba nadie. Pero hubo gente de nuestro propio espacio, no sé si recordás, cuando se hizo uno de los comunicados de Juntos por el Cambio, que especialmente el radicalismo de Morales, de Gerardo Morales, dijo que no quería eso, que para ellos era un límite. Bueno, existía Juntos por el Cambio, se tomó esa decisión, era un tipo de decisiones que requería unanimidad de la mesa directiva, se terminó en eso, Martín. Por eso es muy difícil también simular que estás en desacuerdo con alguien con quien estás de acuerdo. No, vos lo escuchás hablar de la economía y decís, che, yo estoy de acuerdo con esto que estás diciendo. Ahora, no te voy a mentir. Pero espera, sería muy poco, honraría muy poco nuestra historia. Pero, por ejemplo, ¿ustedes desde el PRO están de acuerdo con el rumbo económico del gobierno? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de haber leído en campaña un reportaje que le hace el diario El País a Martín Redrado, que era uno de los referentes económicos de Horacio, y me parece que lo que planteaban no es exactamente lo mismo que ahora está haciendo el gobierno. O sea, Mauricio Macri... Lo de hoy se parece mucho más a una agenda como la que veníamos planteando nosotros, digamos, a nivel político, incluso te diría, analizando el último semestre, ¿no? Analizando el último semestre, lo que pasó, no lo que pasará. Yo veo ideas muy similares a las nuestras, incluso con todo lo que fue la ley bases. Te diría que el principal desafío hoy, una diferencia, Martín, es nosotros gobierno no somos. No somos, si querés, no somos de la oposición que te pelea la coma para hacerse el opositor. No simulamos ni sobreexageramos ni hacemos una performance opositora. Incluso te diría, hacemos de buenos amigos. Los buenos amigos, si tienen una crítica, primero te lo mencionan en privado. Si vos insistís en tu camino, bueno, después es una diferencia pública, sencillamente. Ahora, si vos haces un aporte, lo toman, lo modifican, ¿cómo no vas a acompañar? ¿Qué le vas a buscar? La siguiente coma. Entonces lo que nosotros... Hola. Ahí estoy de vuelta. Perdón, se me había tenido un problema con el teléfono. Sí. En lo que nosotros estamos trabajando es en renovar el PRO, reconstruir el PRO, reconstituir el PRO, pero sencillamente, Martín, en lo que se refiere al rumbo económico, bueno, ahora vamos a entrar en una etapa más sensible, que es, el primer semestre fue de discutir el rumbo de los siguientes 4 años con la ley bases y de muchos años más, ¿no? Con leyes como el RIGI, pero ahora también es cierto que el gobierno tiene que llevar adelante, por ejemplo, se votaron privatizaciones, bueno, ahora hay que hacerlas, y hay que hacerlas bien, ¿no? Por supuesto, es complejo. Entonces eso requiere gestión, la gestión requiere equipos, y entendemos que eso va a ser un desafío para el gobierno. Lo sería para cualquier gobierno, pero bueno, este es un gobierno que no tiene experiencia previa de gobierno. ¿Qué te separa de Patricia Bullrich? Porque de acuerdo a cómo, digamos, a cómo viene la charla, ella, digamos, parece que te pusiera a vos o a parte del PRO casi en una oposición férrea cercana al kirchnerismo por momentos, y yo te escucho hablar a vos y me parece como que estás en una posición, bueno, en lo que podamos aportar, aportamos, en lo que nos tenemos que diferenciar, nos diferenciamos, estamos en una posición como más racional.
¿Cuál es el problema? Mira, con Bullrich? la diferencia sustancial, Martín, sacá la cosmética de corto plazo. Sí. La diferencia sustancial entre personas como ella y personas como yo creo realmente que la política argentina, tal como está diseñada, no alcanza para resolver los problemas profundos, concretos que tienen los argentinos. Por un tema, casi te diría hasta generacional, yo veo que hay una serie de problemas que tiene la Argentina que no pero saca el PRO, la Libertad Avanza, el radicalismo, el peronismo, el propio PRO, no alcanza con lo que somos los partidos políticos para resolver los problemas. O sea, una vez que resolvemos inflación, por ejemplo, Martín, Sí. que eso es un tema que el mundo resolvió hace 45 años, yo te voy a empezar a enumerar temas, a ver si te parece que son más fáciles o más difíciles que este. Por ejemplo, lectocomprensión y operaciones matemáticas en la escuela. Básico, ¿no? básico. Bueno, ¿fácil o difícil? Pensá que tenemos que formar docentes, tenemos que reestructurar el sistema educativo en las provincias, que es un sistema que está descentralizado de la nación porque depende de cada provincia. Tenés que crear institutos de formación, que las escuelas tengan la infraestructura correspondiente, sostenerlo por más de una generación, para empezar a ver resultados en, ¿cuánto, Martín? ¿10 años más o menos? Mínimo. O sea, vos tendrías que tener por lo menos 3 gobiernos diferentes que puedan sostener políticas educativas de largo plazo, habiéndose puesto de acuerdo en un tema como este. Entre comillas, debería ser fácil hablar de educación, ¿no? Bueno, sin embargo, no lo es. Te continúo, el segundo, narcotráfico. Y te agrego sobre el primero, sobre educación, con la irrupción de la inteligencia artificial. O sea, Sí, claro. Te desafío a que conozcas un pibe de 15 años que no haga la tarea hoy con la inteligencia artificial. O, no sé, tesis universitarias, trabajos universitarios. Entonces, todo eso va a estar lleno de desafíos, que es en qué tenemos que formar a los jóvenes hacia el futuro. Eso, 1. 2, narcotráfico. ¿Fácil o difícil? Mirá lo que está pasando con Loan, la olla de, perdón el lenguaje, la olla de mierda que se destapó por la desaparición de un ICO, donde todo parece verosímil. Una red de trata, narcotráfico, vínculos con la política, con la policía, el sistema judicial, bla. Todo eso a la vez atravesado por la marginalidad. Vos ves a la propia familia, te das cuenta, la tía, digamos, todo atravesado por la marginalidad, en donde todo es posible, que si pudieron haber vendido al sobrino, ¿no? Todo parece posible. Problemas de inequidad, de infraestructura. Entonces, vos los temas que quieras elegir, Martín, son todos mucho más complejos. Entonces, el problema de la política argentina no cambia de tema hace por lo menos 20 años respecto al rumbo económico, el rol del Estado, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Entonces, las diferencias no son tanto las de ahora, pero probablemente estén cuando una vez haya quedado despejada la X de la inflación y de que el equilibrio fiscal es muy importante. Probablemente en esa discusión vamos a necesitar un estilo de política y un nivel de profesionalismo en la política argentina de élite. Sí la veo abajo. Yo conozco intendentes muy talentosos. Conozco intendentes, gobiernos provinciales muy interesantes que están haciendo cosas muy interesantes, pero no lo veo en la élite, y probablemente esta élite tenga como última misión, esta generación tenga como última misión al menos dejar acomodado el desastre que nos dejan a las generaciones que venimos atrás, para que no la tengamos que seguir remando en dulce de leche, porque tenemos problemas mucho más complejos por resolver que la inflación y el equilibrio fiscal. A ver, pero son los temas que vienen una vez que se haya construido una política de Estado alrededor de la inflación anual de un dígito y el equilibrio fiscal. En este contexto, ¿no? Yo lo que veía es, durante parte del gobierno de Cristina, durante el gobierno del propio Macri y parte del gobierno de Alberto Fernández, todo el mundo, o gran parte del mundo, decía, che, tenemos que cerrar la grieta porque esa va a ser la única manera que vamos a poder salir adelante poniéndonos de acuerdo, probablemente un poco lo que estás diciendo vos, poniéndonos de acuerdo en varios temas centrales. Sí, pero te diría que no. Espera, porque déjame a mí me encanta la física, Martín. Nunca me podría poner de acuerdo con un terraplanista. Pero pará, yo estoy de acuerdo, pero déjame terminarte el planteo más general que tengo. Y cuando asume Milei,
digamos, lo que hacen gala es de mantener abierta esa grieta que antes decían que era necesario cerrar, y ahora, para que el país avance, lo que tenés que hacer es profundizar la grieta, arrancando con el planteo de los argentinos de bien. Y digamos, y vos no te podés oponer a nada porque si no sos un enemigo. Entonces la grieta está más viva que nunca. ¿Vos cómo ves eso desde tu lado? Nunca podría cerrar la grieta con alguien que cree que la Tierra está sostenida por tortugas, digamos. Yo siempre, por ejemplo, me pasa con empresarios. Mira, hace poco tuve un viaje que organizó la Cámara de Comercio Americana y viajamos con empresas farmacéuticas, tanto americanas como argentinas, ¿viste? Y siempre hay como una discusión entre empresas farmacéuticas con el tema del derecho de patentes, sí, claro, derechos intelectuales. Entonces, cada vez que empiezan con esta hipótesis de por qué no se sientan en una mesa y resuelven sus problemas, yo digo, che, ¿por qué estos temas que entre ustedes no se juntan en una mesa y los resuelven? Y porque no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, yo no me puedo poner nunca, no me podría sentar nunca en una mesa con Axel Kicillof que cree que la emisión monetaria no genera inflación. O que puede estatizar una empresa como YPF, ir al Congreso y admitir on the record que lo hace violando el estatuto de la propia empresa. Y después nos llega, años después, un juicio por $16.000 millones porque el propio ministro de Economía reconoció en el Congreso de la Nación, en las versiones taquigráficas, que la estatización se hacía violando el estatuto de la propia empresa. Entonces, ahí es donde te digo, hay cosas en donde me voy a poner de acuerdo, pero probablemente nos tengamos que poner de acuerdo con una nueva generación, Martín. Ahora, y en donde no tengo idea de qué partido político van a ser, pero sencillamente vos tenés una serie de problemas del pasado y hacia el futuro vinculados a estos asuntos como la educación o vinculados al narcotráfico. Y narcotráfico en parte utilizando algunas tecnologías disruptivas, nuevas, como pasa con criptomonedas, es uno de los desafíos, el tema vinculado a criptolavado. Entonces, son todos nuevos problemas que si vos te pones a pensar 2 segundos decís, ¿en dónde converso, con quién converso estos temas? ¿Sabes lo que es hablar en el Congreso de la Nación, por ejemplo, regulación de la inteligencia artificial? Entonces, la mayoría vio el proyecto de la Unión Europea, copy-paste. Hacerles 3 preguntas sobre el proyecto, a cualquiera que tenga que estar de acuerdo con esa regulación. 3 preguntas, léete cualquier artículo random, le preguntas. No lo saben, Martín. Claro. Entonces vos entendés que tenés que ponerte de acuerdo con gente que no sabe de lo que habla. Entonces eso es muy complejo y a la vez, incluso si leyera, como me pasa a mí, leyendo es parte de un paradigma distinto al paradigma en el que nos formamos y en el que nos educamos. Entonces nosotros vamos de turista a estos temas y vos tenés gente que son nativos de todos estos asuntos en donde te das cuenta que van a otra velocidad. Entonces yo digo, no pasa nada con que no entiendas, con que no sepas. De saber al menos tenés que saber. Más complejo es entender de lo que uno está hablando en el sentido cultural, ¿no? De cuáles son los principios, los axiomas que mueven, la cultura que mueve estas ideas, cómo piensan, qué sienten, qué piensan para la vida, cómo la quieren vivir, qué esperan del futuro, digamos, porque en definitiva cuando hablamos del Estado, de cómo regular, de qué queremos hacer, de qué no queremos hacer, es porque el Estado nació para pensar en cuál es la mejor versión posible de la sociedad. Hay un grupo de gente que piensa que con mayor participación del Estado la felicidad es más fácil y hay gente que piensa que con menor participación del Estado la gente va a ser más feliz. Bueno, pero déjame introducirte algo ahí. Estoy de acuerdo con ese planteo, que hay gente que piensa que más Estado llegás a la felicidad más rápido y otros que piensan... Eso es democracia. Sí, te diría como la pero definición de democracia. Pero acá estamos con un gobierno que cree que hay que destruir al Estado. Este es digo, más allá del tema económico, ¿no te parece que digamos que la libertad avanza y que los seguidores de Milei tienen un trasfondo que sale de la cancha que vos estás marcando? Te diría que uno de los problemas centrales de la política es entre lo que decís y lo que haces. Y acá te agrego una capa de complejidad. No lo tengo claro, porque para mí es una fuerza política nueva. Lleva 6 meses gobernando por primera vez en la Argentina. Vos sobre el PRO, no sé, si hoy nos tocara gobernar, tendrías antecedentes para ver cómo nos comportamos cuando un funcionario se considera que se equivocó, o no sé, o se manda una macana. Vos sabés cómo
cómo era el PRO, no sé, bancando Sí. un funcionario o lo que sea, ¿no? Entonces acá hay una incógnita que es que no sabemos si es algo que se dice pero no se hace, o es algo que se dice sencillamente porque el paradigma estaba puesto en el otro lugar. Entonces, para llevar la pelota a la mitad de la cancha, te pones en la fuerza. Por ahora, las ideas que llegaron al Congreso son todas ideas bastante normales. Son todas ideas bastante normales. Digamos, normales. Son muy parecidas a las ideas que teníamos nosotros en la campaña en los últimos años. Te diría, de las ideas que tuvieron entre el 2020 y el 2023, yo todavía no vi ninguna de las que hablaba La Libertad Avanza. Y para algunos eso será una debilidad, para mí es una virtud. Me parece que revela una astucia política en donde, digamos, agregándole capa de complejidad, decís, pero esto lo dicen porque lo piensan, pero no lo pueden hacer, pero a la misma vez es una manera de dar una batalla cultural para tratar de llevar la pelota al medio, porque, por ejemplo, la Argentina siempre tuvo una participación del Estado clásica del 22% del PBI. El kirchnerismo lo llegó a llevar al 40%. Un delirio. Y lo que firmamos hace poquito en el Pacto de Mayo es que represente el 25%. Después cada gobierno verá con ese 25% qué hace, cómo lo hace, a quién prioriza, cómo lo prioriza. Pero que no supere el 25% del PBI. Entonces, eso no es una idea libertaria. Es como funcionan los gobiernos occidentales capitalistas. Por eso te diría, Martín, separaría entre lo que se hace por parte de una batalla cultural para tratar de llevar la pelota al medio. Después la diferencia entre lo que verdaderamente se piensa y lo que se puede hacer efectivamente. Número 3, lo que efectivamente se hace. Martín, te hago un par de preguntas finales. La primera, hay un proyecto de Margarita Stolbizer que presentó para rechazar el aumento del presupuesto de la nueva CIDE de 100.000 millones de pesos. ¿Estás a favor o en contra? No lo leí, la verdad, Martín. O sea, vi en medios que lo presentó, Sí. no lo leí, justo creo que fue ayer o anteayer. La verdad que no lo leí. Así que no te quiero mentir, le pido disculpas a los que no lo escuchan. No lo leí, es un tema que además no domino, por lo tanto, no sé, según el área, 100.000 millones de pesos, depende para qué, o sea, si vos me decís para controlar las fronteras del narcotráfico, y bueno, sí, probablemente esté bien. Si es una partida en abstracto, habrá que ver, habrá que analizar, digamos, necesitaría verlo. A priori te diría, no me dice nada ni bueno ni malo, es un área que si la Argentina fuera un país normal, debería ser un área importante. Debería ser un área importante teniendo en cuenta la cantidad de problemas vinculados al narcotráfico que tiene. Hola, ahí estoy. Te decía, es un área que es demasiado importante para los problemas que tiene la Argentina. La otra, vos mencionaste a Axel Kicillof. Como pasa con el narcotráfico, o sea, si vos me decís que con esos 100.000 millones de pesos van a luchar contra el narcotráfico y lo van a buscar hasta abajo de las piedras, te digo, duplica el presupuesto. Sí. Ahora, si es para lo que ha sido la tradición alrededor de la CIDE, no lo sé. Bueno, no lo sé. Lo que pasa es que las críticas me parecen que surgen por un lado por esto que estás diciendo sobre... Sí, pero no está claro, o sea, de lo que yo leí, o sea, no leí el proyecto de Margarita, pero no termina de estar claro, y por eso a veces hay políticos que también hacen política con los titulares de los diarios, no necesariamente con lo que realmente ocurre en un gobierno. Y lo otro que te quería preguntar es, vos mencionaste a Axel Kicillof. Vos fuiste intendente de un partido de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof de gobernador. ¿Cómo es eso? Es una mala persona con malas ideas y un muy mal equipo. Lo mataste. ¿No? Decime una sola cosa de la trayectoria de Kicillof que te parezca que es algo bueno. No. Que sea objetivamente bueno. Algo bueno que haya hecho, objetivamente. A mí no me gustó, pero nunca había escuchado que era una mala persona. Vos me podías decir el PF, yo te podía decir, tenemos un juicio por 16.000 millones de dólares. Sí, claro. Y otras cosas más. No, por eso. Una cosa objetivamente buena, no sé, control de precios, que la emisión monetaria no genere inflación. Las peores ideas de Alberto Fernández son las ideas de Axel Kicillof. El gobierno de Alberto Fernández fue el gobierno de Axel Kicillof. ¿Por qué decir? El gobierno de Alberto Fernández se terminó el día que le sacan la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para bancar la mala gestión de Axel Kicillof. ¿Por qué decís que es una mala persona? Lo sé a título personal. Pero hay algo que no querés contar.
Imagínate que cuando me saludaba, yo había estado con Mauricio, por ejemplo, me saludaba, se limpiaba la mano. Me lo decía en chiste, pero se limpiaba la mano igual. Nunca lo había escuchado que era una mala persona, pero por eso me sorprende. Y no soy una persona antiperonista en absoluto, ¿eh? Tengo muy buena relación con muchos dirigentes del kirchnerismo, pienso que están totalmente, sobre todo en aspectos económicos, pero no pienso que sean malas personas. Él sí. Con malas ideas y un mal equipo. Y la última. Fíjate, Martín, es una pregunta fácil, no sé, yo por ejemplo, a vos puede no gustarte, puedo no gustarte yo, por ejemplo. Sí. Bueno, en Pinamar, no sé, la reforma del Frente Marítimo, por ejemplo, 55.000 metros cuadrados menos de hormigón, desburocraticé, llevé de 2.000 comercios a 3.000 comercios Pinamar, pasó de 60.000 metros cuadrados a 130.000 metros cuadrados. No sé, vos ves un éxito económico en la provincia de Buenos Aires, ves que se apagó la inseguridad en el conurbano, que hay una lucha contra el narcotráfico, ves que hay un boom de instalación, una revolución industrial en la provincia de Buenos Aires, como pasa en Córdoba, como pasa en Mendoza. Ves, no sé, decime una cosa en donde te parezca, no sé, los viajes egresados gratis para los chicos de la secundaria. Es una persona que ya gobierna hace 6 años. Una cosa. ¿Y por qué te parece que lo votan? Primero porque el peronismo a nivel distrital, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, los intendentes traccionan mucho y es una maquinaria. Es una maquinaria. Digamos, vos tenés lugares como La Matanza que te inclinan mucho la balanza, y porque además tenés muchos de estos lugares en donde lamentablemente hay una gran parte de la sociedad en donde solamente han vivido con el peronismo, y el peronismo se dedica en esos lugares a meterles miedo de que vivir de una manera diferente podría ser peor. Entonces vos tenés muchos distritos digamos, con 1 millón de electores o más, en donde te inclinan mucho la balanza. Vos ves el interior bonaerense, y en el interior bonaerense siempre ganamos 60-40, 65-35, digamos, todo lo que no es peronismo. Y después vas al conurbano y es al revés. Ahora, es muy loco porque... sobre todo en los lugares, o sea, te lo agrego así, a mayor, mejor les va a ellos. Ahora, es muy loco porque hay gente que votó a Kicillof como gobernador en una reelección, que también votó a Milei como presidente. Sí, no, y también hay gente que votó a candidatos, sí, pero eso siempre existe, Martín, pero es casuística, te diría que es más minoritario, de alguna manera. Es más minoritario. De hecho, no sé, Néstor Grindetti también tuvo votos con Milei, digamos, que fue nuestro candidato a gobernador, porque tuvo corte de boleta a favor. Grindetti y Ritondo tuvieron corte de boleta a favor. Pero eso es casuística, digamos. En lo grueso, vos lo que tenés es la atracción de los intendentes peronistas, que son muy fuertes, pero no es un descubrimiento de ahora, ¿no? A ver, todo lo que hablamos, Macri ni de cerca está retirado, y la segunda sería, ¿puede volver a ser candidato? No me imagino que Mauricio vuelva a ser candidato. Es un expresidente y es una persona muy responsable. Le dedicó gran de sus mejores años a la Argentina y a lo público, y va a ser es una persona, yo estoy hablando mucho últimamente con Mauricio, es una persona que necesita, como tantos, hoy con todos los que les estuve hablando, viste, en la panadería, en la carnicería, bueno, todos estamos con un sentimiento que es, necesitamos no solamente, o sea, necesitamos que valga la pena, y para que valga la pena hay que hacerlo, el cambio tiene que ocurrir. Entonces, lo que más le quita el sueño a Mauricio es que no se desperdicie la oportunidad del cambio. O sea, la sociedad argentina está muy proclive a que se haga un cambio de verdad. Y a veces le puede pasar a los gobiernos, no al presidente, pero sí a la gente abajo del presidente, que te vuelvas táctico, digamos. El tema de esta inercia del otro lado, de la máquina de impedir, del club helicóptero, como le decimos nosotros, a una parte del kirchnerismo, una parte de la izquierda, los que te toman la calle, estos movimientos violentos, viste, te van, con cada una de esas cosas que van haciendo, te va sacando una parte de la energía, Martín. Viste, si vos el día 0 arrancás con 0 kilómetros con el motor, y capaz te hacen 16 toneladas de piedra y de repente tenés 100.000 kilómetros en 2 días. ¿Por qué? Porque terminás desgastado, son situaciones muy estresantes. Vos pensás en la escala, que estén hablando de vos todo el día, salir en todos los noticieros, que todo el mundo te llame, que te estén insultando, caminar por la calle, ¿viste? Son todas cosas que te van morigerando, entonces
El problema es que ese cambio que la sociedad está pidiendo requiere una valentía y una energía al infinito por los siguientes 3 años, te diría. O sea, con el mismo nivel de intensidad hay que ser capaces de llegar al 2027. Entonces, es un desafío. Entendemos que sería muy egoísta decidir desentenderse, ¿no? Como, bueno, la libertad avanza, tomáselo vos y nos vemos en 3 años. Por eso vos, que no es solamente burocrático administrativo, vamos a estar ahí para apuntalar y ayudar en todo lo que sea necesario para apuntalar el cambio. Martín, muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Placer enorme, Martín, a la orden y muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, espero que les haya gustado. Me quedé muy sorprendido en la entrevista que le hacía a Martín Yesa cuando le pregunté sobre Axel Kicillof y lo definió como una mala persona. Creo que en el reportaje queda clara mi sorpresa, ¿no? Parezco Sergio Lapehue cuando le preguntó a Yuyito González si le parecía Milei atractivo, ¿no? Que se sorprendió cuando ella dijo sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo que a Lapehue. Me quedé ahí un poco duro porque uno está acostumbrado a que los políticos nos discutan. A veces haya agresiones personales, pero nunca a ese nivel de decir este es una mala persona, ¿no? Este es un mal bicho. Eso pocas veces lo he escuchado. ¿Qué tengo para recomendarles? En rigor de verdad, nada, porque me estoy centrando en ver la 3ª temporada de El Oso, que se acaba de estrenar. Me parece, en términos generales, no la vi toda todavía, pero en términos generales me parece media floja, comparado con las anteriores. Me parece media floja ¿en qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? El Oso, que es espectacular. Sí, El Oso es espectacular, es de las mejores series, estéticamente es impresionante, el guión también lo es, los actores no se pueden creer. Lo que me parece que está fallando un poco ahora, al menos por lo poco que vi, ojo, no es ni las actuaciones, ni la estética, ni la composición. Me parece que está fallando un poco el guión. Pero llevo vistos 3 capítulos. Así que sería muy rápido para dar una opinión. Pero bueno, en las otras 2 temporadas, al 3er capítulo, uno estaba como loco ya con El Oso. Pero bueno, así que estoy centrado en ver eso. Con lo cual les voy a dejar el tráiler de la 4ª temporada del Oso en la descripción del episodio. Aquellos que no vieron El Oso, por favor, no sigan perdiendo tiempo, no sigan viendo pavadas por ahí, pónganse inmediatamente a ver El Oso y eso es prácticamente una orden de mi parte. Y aquellos, además, que les haya gustado este episodio, que hayan tenido las ganas, el aguante de llegar hasta este lugar, hasta el final del episodio, primero, muchas gracias. Segundo, no se olviden que en la descripción del episodio está el link para que puedan hacer sus donaciones, que nosotros vamos a estar muy contentos que nos ayudes a financiar este emprendimiento que se llama Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón, hasta la semana que viene.